Entonces, bueno, el ayuno intermitente, muchas personas, o bueno, yo lo conocí gracias a que pues a mí me gusta mucho esto del ejercicio, etcétera, gimnasio, entrenar, y se relaciona mucho el ayuno intermitente con la pérdida de grasa en el fitness, ¿no? En la práctica de un deporte. Realmente sí ayuda mucho más que estar en un déficit calórico, o se puede obtener el mismo resultado. Esa es una pregunta compleja. Lo que podríamos decir a corto plazo, parece no haber diferencias. O sea, si tú generas el déficit calórico, no habría diferencia si lo generas con un ayuno intermitente o si lo generas con una restricción calórica continua tradicional, digamos. Entonces parece ser que a corto plazo no hay diferencia alguna. Yo aquí me atrevería a decir, y eso sí ya esa es mi opinión profesional con respecto a esto, que a mediano y a largo plazo sobre todo podría haber diferencias por un tema de una eficiencia mitocondrial. Entonces podríamos decir que el hecho de no ingerir kilocalorías durante cierta ventana de tiempo, por cuestiones de estímulos fisiológicos, podría generar adaptaciones vinculadas a más mitocondrias y una mejoría en la eficiencia de estas mitocondrias. Digamos, mejorar esta flexibilidad metabólica. Entonces las mitocondrias tendrían más capacidad de obtener su energía, obviamente de forma aeróbica, por medio de las grasas de nuestro cuerpo. Entonces yo digo, repito, mi opinión profesional es que a mediano y a largo plazo, por estos estímulos fisiológicos, sí podría marcar alguna diferencia, sobre todo con personas metabólicamente comprometidas, que podrían tener ya alguna situación con su insulina, alguna situación con su capacidad aeróbica vinculada con la funcionalidad mitocondrial. Yo voy por esa línea de que en ese sector poblacional sí podría haber un beneficio, repito, a mediano y a largo plazo, de hacerlo en el ejercicio de hacerlo en ayuno, a diferencia de hacerlo alimentado, o de implementar un ayuno intermitente o una alimentación en tiempo restringido. Ahora, ya que tocamos el tema un poco del ejercicio, se busca que la práctica del ejercicio sea en el periodo de ayuno, ¿verdad? Depende. Mira, aquí lo que es bajo también preferencia, pero si tratamos de ser, digamos, tratar de exprimir el máximo beneficio posible de esta intervención, lo que yo podría recomendar es lo siguiente: el ejercicio aeróbico de baja intensidad, hacerlo en ayuno. Va más de la mano con la oxidación de grasas, va más de la mano con, si lo hacemos en un estado de glucógeno disminuido, como lo que podríamos tener en un estado de ayuno, podría mejorar esta eficiencia de utilizar grasa. Sin embargo, el ejercicio de pesas, como tiene un componente de mayor intensidad y un componente de más utilización de glucógeno, posiblemente muchas personas no entrenen como podrían entrenar alimentados, este tipo de ejercicio de fuerza. Sin embargo, también, bueno, en lo personal, por ejemplo, y en casos que yo he visto, personas que implementan esto y que hacen pesas, se mantiene el rendimiento. Una vez puede haber un periodo de ajuste, pero sí he visto en muchos casos, me incluyo en este, yo era de los que no podían entrenar fuerza o gimnasio si no había consumido alimentos antes. Lo empecé a implementar y eventualmente me adapté muy bien. Entonces puedo hacer ejercicio de alta intensidad de buena manera, tanto alimentado como no alimentado. Pero ojo, que eso también, vamos a este tema de flexibilidad metabólica, tendría mucho que ver con esto, y digamos que soy metabólicamente flexible y me permitiría hacer esto. Tal vez en muchos casos este no sea el caso, y eso a lo mejor podría significar que sea mejor meter el ejercicio de alta intensidad ya después de haber ingerido alimentos, en esa ventana de alimentación. Pero el ejercicio aeróbico de baja intensidad, definitivamente que yo lo veo mejor, sobre todo, repito, mediano y largo plazo, haciéndolo en un estado de ayuno. Los pacientes, vaya, me tocan pacientes que me dicen, ay, es que me brinqué una comida y me siento súper mal, o hay veces que, híjole, no voy a ir a entrenar porque no he consumido alimento. Entonces, esta brecha que se tiene, el estar haciendo entrenamiento, en caso de hacerlo en un periodo de ayuno, ¿afecta el rendimiento, la intensidad? ¿Habría que modificar ese tipo de cosas? Mira, es que también hay un componente psicológico ahí, ¿no? Sí, claro. Si se te escapa una comida, no le veo mayor relevancia, pero tal vez muchas personas sientan que con esa comida que se les escapó, pues puede afectar su rendimiento, y la mente es muy poderosa. Entonces eventualmente sí pueden disminuir su rendimiento, va a ser bastante real, pero también por un tema que podríamos decir un efecto nocebo, ¿no? O sea, lo contrario al placebo. Pues también es una cuestión de adaptarse. O sea, el cuerpo tiene la capacidad de ejercitarse a alta intensidad en un estado saludable, o sea, cuando no hay algún tipo de alteración ahí metabólica que pudiera comprometer esto, pero en un estado saludable podríamos decir
que el cuerpo puede hacer ejercicio de alta intensidad, aunque lleve algunas bastantes horas sin consumir alimentos. Tal vez por una cuestión de costumbres, no se sientan bien las personas y por supuesto que puede afectar el rendimiento. Pero bueno, si hay alguna comida que se les escapa por cualquier motivo, sinceramente yo no le veo tanto problema. Sucede. Y aquí ese estrés que podría marcar o ese estrés que podría darnos el hecho de estar como pensando, es que se me escapó la comida y todo esto, posiblemente cause más daño que el hecho de que se te haya saltado esa comida. Entonces, bueno, esa es mi perspectiva. Sí, claro, sí, tiene mucho que ver la cultura, ¿no? La cultura que tenemos de estar siempre consumiendo y que se nos dice mucho, incluso nosotros en la escuela, este mentado reloj biológico que tenemos, de que el cuerpo se acostumbra a pedir comida a cierta hora y el hecho de que no esté ahí esa comida causa estos malestares, ¿no? Que, como dices, la mente es muy, muy poderosa y tal vez por ahí les esté jugando una broma, ¿no? Sí, digo, eso también, por ejemplo, se vincula, el cuerpo se acostumbra porque así lo acostumbramos. Porque si nosotros tenemos ya los horarios de alimentación, el cuerpo nos va a pedir alimento en esos horarios de alimentación. Entonces, si tú pasas, por ejemplo, si tú ahorita consumes 5 comidas al día, por decir un ejemplo, y lo disminuyes a 3 comidas al día, va a haber 2 momentos en los que no estás consumiendo alimentos y consumías antes, ¿no? Esos 2 momentos, el cuerpo va a haber una elevación de la hormona llamada grelina vinculada con el apetito, y en esas 2 horas en específico vas a tener hambre. Y sí, es real, el cuerpo se acostumbra, pero porque nosotros lo acostumbramos así. Así que, bueno, parece ser que así como podemos acostumbrarlo a comer 5 comidas al día, también podemos acostumbrarlo a comer 2 o 3 comidas al día. Ahora, yo creo que viene uno de los mitos o de las palabras que más se vinculan a este tipo de nutrición, que viene a ser catabolismo. Y me gustaría agregar otra que vendría a ser, no entraría en un estado de hipoglucémico. Sí, mira, se tiene ese miedo, ¿no? De que ayunar te puede causar una hipoglucemia. De entrada, en personas saludables y que no estén tomando algún medicamento hipoglucemiante, hay mecanismos regulatorios de esto. Entonces, si el cuerpo, vamos a decir, ya pasaron varias horas y no ha recibido alimentos o no ha recibido carbohidratos, que para fines es muy similar, entonces el cuerpo va a buscar la manera de que no disminuya la glucosa sanguínea a niveles peligrosamente bajos. Y aquí es el proceso llamado gluconeogénesis. Entonces, a partir de otras cosas, el cuerpo va a buscar generar esta glucosa que está faltando o que siente que está faltando, precisamente para esto, para que no falte. Entonces, por medio de esta gluconeogénesis, se va a regular nuestros niveles de glucosa sanguínea. Digo que también es un hecho que personas que a lo mejor manejan cifras comunes, vamos a decir, de 120, por decir un número, el hecho de reducir a 80, que todavía es un rango normal, es un rango saludable, pero a lo mejor esa reducción de 120 a 180 puede hacerlo sentir diferente, puede hacerlo sentir un poco mal, pero no es que estén mal, es porque están acostumbrados a estar mal y ahora que están mejor, pues sienten este desbalance, ¿no? Pero sí, el cuerpo es muy sabio y hay que darle más crédito del que le solemos dar. Si no hubiera estos mecanismos regulatorios, pues el ser humano no estaría aquí en existencia. O sea, nos hubiéramos extinto hace mucho, si hubiéramos tenido la necesidad de estar comiendo alimentos para mantener nuestra glucosa cada 3 horas. Entonces no es el caso, hay mecanismos que lo mantienen así. Perfecto. Y respecto al catabolismo, ese miedo que se tiene, el no comer va a hacer que rápidamente, que es lo que se piensa, incluso a nosotros como nutriólogos, ¿no? Se nos dice que tiene que estar consumiendo el paciente, que el ayuno es muy malo, etcétera, etcétera, por este periodo de catabolismo. También, mira, aquí lo que se busca es que la síntesis proteica sea mayor que la degradación, o sea, que al final el balance sea positivo, ¿no? Entre la ingesta y uso o degradación de proteínas del cuerpo. En este sentido, si hablamos de que tú en lapsos de 24 horas estás recibiendo la proteína que tienes que recibir, entonces no tendrías mucho de qué preocuparte. Ya en casos especiales, físico-constructivistas, con todo lo que implica ser un físico-constructivista profesional, todo lo que implica, estamos hablando de ciertas estrategias de entrenamiento, ciertas estrategias de farmacología, suplementos, etcétera, etcétera, posiblemente sí no sea la mejor de las ideas tener tiempos de alimentación, de no alimentación más largos. Repito, por un tema de que lo que están haciendo les está ofreciendo una mayor síntesis proteica y pueden aprovechar más cantidad de nutrientes. Pero estoy hablando de un tema de farmacología y un tema que para la mayoría de nosotros no aplica así.
Para las personas que no utilizamos ese tipo de sustancias, entonces pues no hay tanto problema realmente de que en una ventana de 24 horas, 16, incluso hasta más, un poco más, pero si en esas 24 horas nosotros al final estamos obteniendo nuestras necesidades proteicas, entonces al final el balance va a estar positivo y no habría mucho de qué preocuparse en ese sentido. Otro punto aquí, ayunar también se vincula con o un poco más de tiempo de no alimentación, se vincula con una elevación de la hormona del crecimiento. Ahora, que es controversial, pero la hipótesis está en que este pequeño aumento de hormona del crecimiento puede ayudar a retener la masa muscular. Y otro punto aquí tiene que ver con la cetosis que puedes generar mientras estás en un ayuno. Si tú estás en un tiempo más o menos prolongado en una alimentación, o si estás en una dieta cetogénica, vas a generar este nuevo combustible que son los cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos entran para echarle la mano a la glucosa y que el cuerpo ya no dependa tanto de la glucosa, sino de las grasas que se forman, de los cuerpos cetónicos que se forman a partir de las grasas. Entonces, esto evitaría la gluconeogénesis del aminoácido que podría agarrarse del tejido muscular, que sería la alanina. Entonces, a lo que voy es, de igual forma, este aumento de cuerpos cetónicos podrían protegernos de esta gluconeogénesis que podría ser, digamos, vinculada a este catabolismo muscular. Entonces, por esos tres mecanismos podríamos decir que no hay mucho de qué preocuparse. Si tú tienes tu proteína en orden, realmente no hay mucho de qué preocuparse, a menos, y aquí sí pondría yo el paréntesis, de que tu intención sea competir en una competencia de físico-constructivismo, entonces ahí sí tienes que hacer estrategias que vayan hacia allá, o sea, estrategias que vayan hacia ser un campeón de físico-constructivismo, lo cual implica mucha masa muscular, estados suprafisiológicos de hormonas anabólicas, etc. Pero, digo, para términos generales, sinceramente no es algo de qué preocuparnos. Mencionaste algo muy importante. Se suele relacionar una dieta cetogénica, con el ayuno intermitente. ¿Realmente siempre tienen que ir de la mano o se puede hacer un ayuno intermitente sin la necesidad de bajar carbohidratos? Se puede hacer un ayuno intermitente sin tener que bajar carbohidratos. Aquí el tema es que metabólicamente son muy similares. El cuerpo va a detectar esta depleción de glucógeno. El hígado va a detectar que ya no hay glucógeno ahí, que puede ser producto tanto de una dieta cetogénica en la que estés limitando la ingesta de carbohidratos, o puede ser porque estás limitando todo tipo de ingesta, ¿no? En ambos casos se va a disminuir la cantidad de glucógeno hepático y esto va a ocasionar que se empiece a generar estos cuerpos cetónicos. Entonces, ¿se puede hacer un ayuno intermitente sin necesidad de hacer una dieta cetogénica? Sí, sin problemas. Sin embargo, sí van tan de la mano que puede ser más fácil llevar una dieta cetogénica y un ayuno a la par por este beneficio de la cetosis. Entonces, para muchos puede ser más llevadero hacer los dos a la par, porque estarían en un estado de cetosis todo el tiempo, ¿no? O constantemente. Pero digo, sí, sin problemas, se pueden hacer separados. Tú puedes ayunar y comer carbohidratos en tu ventana de alimentación. Ahora sí ya vamos a entrar un poquito más a fondo. Mencionabas anteriormente el término autofagia, ayuno, ¿no? ¿Qué viene a ser la diferencia entre uno y otro? Mira, ayuno sería el cese de la ingesta de alimentos y la autofagia ya sería ese proceso, digamos, de limpieza celular. No todos los ayunos conllevan autofagia. Digamos que los ayunos ya bastante prolongados podrían ser los que ya empiecen a generar este reciclamiento. Esas podríamos decir que esa es la diferencia. O sea, necesitaremos un ayuno muy largo para poder inducir a una autofagia. Perfecto. Ahora, participan mTOR y AMPK, ¿verdad? Estos son partícipes de la autofagia como tal, ¿verdad? Sí y no, estamos hablando de los dos estados metabólicos, ¿no? El estado anabólico se vincula principalmente con mTOR, AMPK se vincula principalmente con catabolismo. Entonces, uno va más orillado hacia la síntesis y otro va más orillado hacia la degradación. Entonces, inhibir este mTOR es parte de la autofagia, pero tendríamos que inhibir este proceso para que se pueda dar a cabo el otro. Sí, claro. En este periodo de ayuno, sin duda alguna, las reservas de glucógeno se van a mantener bajas. Podría, pero no necesariamente. Vamos a decir, si yo hoy ceno y me aviento, no sé, unos 400 gramos de carbohidratos, ¿no? En mi cena. Entonces ahí voy a tener mis reservas de glucógeno, probablemente se vayan a llenar. Tal vez no, pero definitivamente que van a estar bastante llenas, ¿no? Tal vez no a full, pero sí van a estar bastante llenas. En lo que podría durar mi ayuno,
si hablamos de algo entre 12, 14 horas, posiblemente si no hago actividad física, definitivamente que no va a ser un periodo para que se vaya ese glucógeno. O sea, pues no necesariamente voy a depletar mis reservas de glucógeno. Si hago actividad física, sobre todo intensa, en estas horas de ayuno, sí podría ser el caso de que ya deplete el glucógeno. Pero no necesariamente, podría yo ayunar, pero distintos factores podrían hacer que, pues la verdad es que no le pegue mucho realmente al glucógeno. Ahora, ya hablando de kilocalorías, en este tipo de tratamientos, se le puede decir así, o esta estrategia, esta herramienta, se marca un déficit calórico en caso de querer una pérdida de grasa. Es decir, en el cálculo se hace un déficit calórico, pero ¿se hace de igual manera a diario o cómo es que se manejan las kilocalorías en este caso? Sí, ya sería también dependiendo del protocolo que se abarque, ¿no? Por ejemplo, te hablaba del 5-2. En 5 días se va a tener calorías estimadas en mantenimiento y los otros 2 días, al momento de no estar consumiendo nada o muy poco, pues a nivel semanal ya se va a generar un déficit que va a promover esta pérdida de grasa. Entonces, por ejemplo, si armamos un 16-8, aquí la idea es que se genere el déficit calórico restringiendo estas horas de no alimentación, perdón, estas horas de alimentación y aumentando las horas de no alimentación. Entonces, en ese contexto, sería más fácil para muchos consumir, vamos a decir, si sus calorías necesarias para bajar grasa corporal están en 2000 kilocalorías, ¿no? Es el GET menos alguna reducción que nosotros hagamos. Si las calorías necesarias están en 2000 para bajar grasa corporal, para muchos podría ser mejor tener 2 buenas comidas de 1000 kilocalorías. Vamos a decir una a las, no sé, cuando rompa el ayuno, a las 12 del día y la otra a las 6 de la tarde. Entonces tienen 1000 calorías aquí, 1000 calorías acá, son buenas comidas y listo. El resto del tiempo, si se acostumbra por el tema de la grelina, por el tema de la cetosis, que también podría ayudar a inhibir el hambre y los antojos, entonces el resto del día podría ser más llevadero no consumir absolutamente nada. Simples líquidos y listo. Entonces para muchos podría ser eso mejor opción que, por ejemplo, las mismas 2000 kilocalorías divididas en 5 comidas. Serían 5 comidas de 400 kilocalorías y digo, a lo mejor cuando comes, acabaste ya tu comida, tu porción de 400 kilocalorías y tal vez no te sientas satisfecho. Entonces a lo mejor te quedas con ese huequito, bueno, ya te esperas a la siguiente hora, ya vuelves a comer, también sucede lo mismo. Entonces no estaríamos permitiendo, en ese caso, que se genere cierta cetosis o que se acostumbre la grelina y podría ser más difícil esas mismas 2000 kilocalorías distribuidas en 5 comidas, a diferencia de distribuirlas en 2 comidas, manejando una ventana de no alimentación más prolongada. Ahorita mencionabas esto de la adaptación metabólica. ¿Qué viene a ser esto? Mira, se le llama flexibilidad metabólica o adaptación metabólica a que el cuerpo, entre comillas digo, aprenda a utilizar más grasas como energía. Por ejemplo, está este llamado cociente respiratorio, ¿no? Que es la cantidad de oxígeno que se inhala, la cantidad de dióxido de carbono que se exhala. Y lo que se observa cuando se hace este cociente respiratorio en personas metabólicamente comprometidas, y al decir metabólicamente comprometidas me refiero a que tengan ya algún síndrome metabólico, que tengan síndrome metabólico o alguna de las cosas asociadas, ¿no? Resistencia a la insulina, pero se observa que la producción de dióxido de carbono que están teniendo es muy elevada y esto se asocia a que están teniendo una mayor utilización de carbohidratos. A diferencia, y esto estamos hablando de una situación de reposo, o sea, esto no debería pasar. En una situación de reposo, el cuerpo tendría que estar utilizando más cantidad de grasas, en cuestión de proporcionalidad, no en cuestión de totalidad. Como es algo de muy baja intensidad, el cuerpo tendría que estar más aeróbico. Sin embargo, en personas metabólicamente comprometidas no se observa esto. El tema aquí está entonces que su cuerpo no está acostumbrado a trabajar de manera aeróbicamente adecuada, digamos, y esto se podría asociar a las mitocondrias. Entonces, al momento de hablar de adaptación metabólica o de mejorar la flexibilidad metabólica, se refiere a eso, a través de ciertos estímulos. El ejercicio físico puede ser un muy buen estímulo también. La restricción calórica o el ayuno intermitente pueden ser también buen estímulo para este fin, pero a través de distintos estímulos conseguir adaptaciones para que el cuerpo aprenda a ser más efectivo ante el uso de grasas corporales. O sea, mejorar la capacidad aeróbica y mejorar estas. Podríamos a muy grandes rasgos decir que por ahí va la línea de lo que se considera la flexibilidad metabólica. Ahora también agregar aquí una prueba que podríamos hacer, digo que tampoco no es así como 100% autorizada o algo así, pero digo, por motivos fisiológicos tiene bastante sentido, es hacernos chequeos de glucosa y de cetonas, y existe el llamado índice glucosa-cetonas, que muchas personas ya lo están empezando a utilizar para poder medir hasta cierto punto flexibilidad metabólica. Digo, además del cociente respiratorio en un estado de reposo. Pero, por ejemplo, ¿cómo sería este proceso de
del índice glucosa cetonas. Así como tenemos el aparatito para medir glucosa, también hay uno que con otras tiras nos puede medir la cantidad de beta-hidroxibutirato, este cuerpo cetónico. Entonces nos medimos glucosa, nos medimos beta-hidroxibutirato en ese mismo momento, y así a través de una ecuación, que es la relación entre los dos, pero así vamos a obtener este índice glucosa cetonas. Entonces, mientras más similares estos dos números, la ecuación nos va a dar 1, porque estamos hablando de cuál es la relación entre uno u otro. Si son los mismos números, entonces nos va a dar 1. Y eso estaríamos hablando de que parece ser, y en estudios que se han hecho en cáncer, específicamente en tumores cerebrales, parece ser que hay un mejor manejo del cáncer con este índice glucosa cetonas de 1, y que cuando tenemos algo ya más elevado, que significaría que la glucosa está mucho más elevada que las cetonas, el crecimiento tumoral está muchísimo más elevado. Entonces, es interesante, digo, esto es preliminar, pero si queremos hacer una especie de prueba de índice, de flexibilidad metabólica, el índice glucosa cetonas puede ser una buena herramienta. Que ojo, tampoco es necesario que estemos todo el tiempo con una cantidad de cuerpos cetónicos similar o muy cercana a la cantidad de glucosa. Tampoco es necesario, pero para fines de, digamos, restauración metabólica o de mejorar esta flexibilidad metabólica, puede ser una muy buena intervención. Buscar ciertos periodos, ya sea con ayunos un poquito prolongados o con una dieta cetogénica, pero buscar estos periodos de una mejor relación entre nuestra glucosa y nuestros cuerpos cetónicos, específicamente beta-hidroxibutirato. Ya de las últimas preguntas, ¿qué papel juega la insulina en este tipo de dieta? Es decir, ¿cuál es el papel de la insulina? Mira, lo que se busca es mantener insulina baja, sobre todo en personas que empiezan a manifestar una resistencia a la acción de la insulina. Entonces, esto podría ayudar a mejorar la sensibilidad. Se habla de que la insulina es una hormona anabólica, y en este contexto muchas personas le han tirado mala fama, ¿no? Aquí, sinceramente, no irnos a los extremos. Definitivamente que la insulina no es la culpable de que las personas suban de peso. Puede tener algo que ver, sí puede tener algo que ver, pero más que nada en personas que tengan ya dificultad para poder, digamos, que su insulina actúe de manera adecuada, que ya estén teniendo esta resistencia a la acción de la insulina. Entonces, bueno, en esos casos, periodos de dieta cetogénica o manejar un esquema ayuno intermitente podrían ayudar a mejorar su sensibilidad. Aquí, por ejemplo, una referencia, ahora que se me viene a la mente, una referencia que se me viene en este momento con ese tema es el doctor Jason Fung. Recomiendo su libro, El Código de la Obesidad, que también, obviamente como todo hay que tratar de tener cierto criterio, cierto filtro de información, pero su opinión es bastante valiosa. Él es nefrólogo de formación y ha estado haciendo ayunos con sus pacientes durante ya bastantes años con muy buenos resultados. Entonces, él se mete a ese tema y él sí es que se van un poquito más a la línea de que la insulina es de los que pueden ocasionar obesidad, pero si lo contextualizamos un poquito más, en personas resistentes a la insulina es la que sí podría ya tener ahí una manifestación alterada, que podría ya tener este problema, ¿no? O sea, que sí podría ya tener un peso más grande para su obesidad. Bueno, ya para terminar, en estos momentos sigues practicando el ayuno intermitente, es decir, ¿cuál es el límite también de tiempo para practicar este tipo de alimentación? Sí lo practico. Mira, es un estilo de vida. Perfecto. Suena muy trillado, pero el ayuno es un estilo de vida. Lo he practicado así porque se me ajusta muy bien a mis horarios, a lo que hago. Entonces, clausuro toda la mañana para trabajar, para hacer cosas, y ya después, ahora sí me preocupo por la alimentación y todo eso, ¿no? Pero se me adapta muy bien. La verdad es que es algo que he mantenido, y eso es algo de lo que buscamos, que nos lleva al inicio de esta conversación. Hablábamos de la adherencia, y si es algo que no va a poder ser mantenido a largo plazo, o que crees que no vas a poder adaptarte y mantenerlo a largo plazo, posiblemente no sea la mejor de las ideas. Sin embargo, sí recomendaría darle para las personas que sean buenos candidatos a tal régimen, sí recomendaría una oportunidad. O sea, que lo hicieran, que lo intentaran, pero una honesta oportunidad, que dieran el tiempo necesario para ver realmente un juicio, es decir, me siento mejor, no me siento mejor, y listo, me quedo con esta estrategia, no me quedo con esta estrategia. Pero estaremos hablando de que sería buscar una estrategia a la que puedas tú adherirte durante toda tu vida. Claro está que hay también flexibilidad, así como en cualquier tipo de régimen, hay flexibilidad. Si por algún motivo no tuviste que romper tu ayuno antes de lo planeado, o te invitaron a una reunión, una cena,
y esa era tu ventana de no alimentación, digo, no pasa nada, por un día es como, digo, es normal. Es como si llevas un régimen donde estás tratando de evitar cierto tipo de alimentos y por algún motivo lo consumes, digo, no pasa nada. Digo, mientras la constante sea mantener ciertos hábitos positivos, realmente no pasa mucho si en algunas ocasiones por algún motivo tienes que romper esos hábitos, digamos, agregar alimentos o cosas que no estaban en tu plan. Pero no pasa nada, había flexibilidad. Entonces, teniendo eso en cuenta y contemplando que puede haber ahí motivos que hagan que rompas tu ayuno antes o que modifiques un poquito las cosas temporalmente, teniendo en cuenta eso no pasa nada, pero sí sería buscar algo que podría ser sostenido a largo plazo y en ese sentido, pues sí, lo sigo practicando, es algo que se sigue adaptando a mi estilo de vida y lo sigo haciendo y me siento muy bien. Claro, yo creo que eso habla en cualquier tratamiento, ¿no? Que se busca que esa adherencia, que el paciente realmente se comprometa, que se le acomode ese estilo de vida. Por eso hay tantas herramientas nutricionales, tantos alimentos, tantas combinaciones, para que el paciente halle esa manera de sostener ese tipo de vida y que se vuelva un hábito, ¿no? Que no se diga, es que estoy a dieta y es que estoy a dieta y no puedo comer esto. Yo creo que todo extremo es malo, tanto en un déficit calórico diario, es decir, como dices, que a veces nos invitan a una hamburguesa, se nos antoja, o estamos con los amigos y ya estamos en esta dieta, ¿no? Y nosotros hasta como que rechazamos, nos puede entrar hasta esta depresión, híjole, necesito estarme cuidando. Entonces, no va por ahí el caso. Es mejor, yo creo que adaptarse a algo y hacerlo parte de uno y no como algo extra, no como algo que puede llegar a mi peso ideal en el caso de ser ese el objetivo y luego ya me voy otra vez por arriba. No, más bien es adaptarse, mantenerse y seguir con este estilo de vida. Sí, claro, justo eso. No basarse tanto en resultados, basarse más bien en hábitos, en seguir ciertas pautas, ¿no? Porque como bien dice, si te basas en resultados, o una de dos, o lo consigues y lo dejas de hacer, o no lo consigues y lo dejas de hacer. Pues, en los dos casos ya está, pues no está molado la cosa. Pero sí, ahí va la línea totalmente, en buscar algo, y así como tenemos el ayuno intermitente, que por supuesto tiene su utilidad, también tiene sus contras, como cualquier protocolo, pero también existe el déficit calórico tradicional, digamos, continuo. Por ejemplo, un esquema más como dieta mediterránea, buscar que se genere cierto déficit calórico, un esquema de dieta flexible. La verdad es que hay muchas cosas y aquí sí buscar lo que se pueda acomodar más al paciente, que obviamente lo nutra, que cumpla ciertas características, esto tiene que ser un hecho siempre. Pero sí, digo, no casarse con ningún protocolo, no ser un nutrinazi, ¿no? Me gusta decir. Sí, digo, la verdad es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el ayuno intermitente, yo lo practico, pero también reconozco sus limitantes y reconozco que no es algo que podría ser para todos. Entonces, pues sí, tener ese criterio, y es algo que hace a esta ciencia de la nutrición tan bonita, ¿no? O sea, que hay mucho contexto, casi todo es un depende, y ese depende va a tener muchos como factores que van a dar esa respuesta, o lo más cercano a la mejor respuesta posible. Y así sería la cuestión con el ayuno, en perspectiva con este. Claro, perfecto. Entonces, ¿algo que quieras agregar? ¿Algún tipo de conclusión, recomendación? Bueno, si se va a intentar hacer un ayuno, repito, darle un intento honesto, darle el tiempo necesario para ver si sí funcionó o no funcionó, hacerlo bien, que eso no sea una recompensa a comer mal, digamos, o que no sea ahí como comer mal y luego ayunar, comer mal y luego ayunar. De igual forma, otro tema interesante es en los tiempos de no alimentación, ya dijimos lo que puede romper el ayuno, pero en los tiempos de no alimentación pueden ser ingeridos ciertas cosas si lo que se desea es perder grasa corporal. Por ejemplo, aquí es donde puede echar mucho la mano el café negro o tés o agua mineral. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el agua mineral, que tiene una pequeña cantidad de minerales que pueden ser muy útiles. En ese sentido, por ejemplo, el caldo de huesos, también un simple caldo donde pongas ahí huesos y lo pongas a hervir y saquen ahí como sus sustancias, sus minerales. También el caldo de huesos puede ser muy buena ayuda. También agrego aquí una anécdota. De los ayunos más largos que he hecho, que tampoco ha sido mucho, pero han sido 72 horas, pero en esas 72 horas tenía 1 o 2 ingestas de puro caldo. Era un caldo de huesos, si acaso tenía un poquito de grasa, pero no más allá de 20 kilocalorías, o tal vez 30, ¿no? O sea, 1 o 2 gramos de grasa, no sé. Pero me hacía sentir saciado, o sea, es curioso, pero en este ayuno de 72 horas consumía ese caldo y me sentía satisfecho de cierta forma, no como tradicionalmente uno se siente satisfecho después de comer, sobre todo comer mucho, pero sí había algo que decía, estoy bien, o sea, me siento mejor, estoy saciado.
Y bueno, es interesante, ¿no? Tal vez por un tema de micronutrientes, el cuerpo también tiene ahí ciertos sensores que mandan señales de que, bueno, la cosa ya está mejor que antes. Entonces el caldo de huesos puede echar mucho la mano, claro. Y bueno, los minerales, si se va a llevar una dieta cetogénica o un ayuno intermitente, pues por el tema de la depleción de glucógeno, porque no estás consumiendo carbohidratos, optimizar la ingesta de electrolitos. Entonces aquí es donde el sodio, magnesio pueden tener más relevancia, y suplementación con magnesio puede ser muy buen aliado tanto a una dieta cetogénica o a un esquema de ayuno intermitente. Eso es algo que yo recomendaría. Y bueno, por último, otra recomendación, hablábamos de la masa muscular. Bueno, de entrada, lo que se necesita para mantener masa muscular es el estímulo, ¿no? Es el entrenamiento de fuerza, o sea, ese tiene que ser de ley. Entonces, si tú estás en un ayuno, tienes que seguir entrenando, eso es un hecho. Si vas a hacer un ayuno de varios días, va a ser difícil, pero tienes que seguir entrenando para mandar esas señales fisiológicas para que el músculo se quede. Y también la suplementación con creatina puede tener un beneficio aquí por un efecto anticatabólico. Entonces la creatina puede ayudarnos mucho si estás llevando un esquema de ayuno intermitente y quieres tratar de maximizar tu masa muscular y tu rendimiento. La creatina puede ser un excelente aliado en este sentido. Repito, por el tema del efecto anticatabólico. Entonces ahí ya estarías con más herramientas ante el posible catabolismo, pero como mencioné, hay mecanismos que evitarían esta pérdida de masa muscular. Esas serían mis recomendaciones finales, un poco vinculadas a lo que hemos hablado. Sí, claro que sí. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tus redes sociales, tu canal de YouTube? Sí, mira, bueno, primero en Instagram me encuentran como Miguel Rojas, pero en vez de una I es un número 1. Entonces, M1 Miguel Rojas. Ese es mi Instagram. Facebook ya no estoy activo, entonces, bueno, ahí mejor por Instagram. Y mi canal de YouTube es Nutrivolución. Y de igual forma tengo un podcast. Pueden escuchar en Spotify, iTunes, en otras plataformas de podcast. Igual así, Nutrivolución Podcast. Y ahí tengo algunos episodios donde hablo de estos temas y otros cuantos más. Perfecto. No, pues otra vez agradecerte por haber aceptado la invitación. Es un tema bastante complejo y creo que jamás se termina de hablar, ¿no? Hay bastantes cosas que se tienen que tocar. Intentamos tocar las más importantes para que la gente tenga esta base, ¿no? Que si quiere animarse, pues hay que investigar. Y pues aquí tenemos a alguien experto realmente. Ha escrito incluso un libro, La ciencia del ayuno, que también ahí explica a grandes rasgos lo que es este mecanismo tan complejo, ¿no? De la nutrición relacionado a esto. Entonces, agradecerte realmente y espero estarte viendo más seguido aquí en el canal y muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. La verdad es que es un tema que me gusta mucho y pues muchísimas gracias por haberme invitado a platicar un poquito de esto. Sí, claro, ¿no? Y se nota realmente cuando a alguien le apasiona algo, deja de ser completamente trabajo, ¿no? Sí, es cansado, pero sí deja de ser trabajo. Claro que sí. Bueno, entonces, que tengas una excelente tarde-noche y estaremos por ahí en contacto. Perfecto. Muchísimas gracias, Jesús. Estamos en contacto. Perfecto. Hasta Chao, luego. que tengas buena noche.